El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre en el segmento Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Saludos, profe, soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús, mejor conocido como el hermano José. Estamos trabajando en la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes dentro de la serie Feliz para Siempre. Este es el segmento número 4, titulado Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Iniciamos en esta semana el tercer trimestre del año con la lección, el trimestre titulado El Poder de la Palabra de Dios. Acá tenemos 13 lecciones. Durante 13 semanas vamos a estar viendo este estudio, iniciando con la primera lección, que se titula Siguiendo a un líder invisible. Vamos entonces a presentar lo que es el formato sobre el cual se va a trabajar. Vamos primero a dar la lista de textos bíblicos que tienen que ver con esta lección, Siguiendo a un líder invisible. Acá tenemos el primer texto, es el texto clave, que es Primera de Pedro capítulo 1 versículos 8 y 9. Luego textos adicionales o complementarios como Juan capítulo 14 versículos 25 y 26, Juan capítulo 16 versículos 1 al 5, Mateo capítulo 9 versículos 35, la primera carta de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, el Evangelio de Juan capítulo 20 versículos 26 al 29. Y las tres preguntas que vamos a discutir durante el estudio las haremos más adelante. El concepto clave es ver para creer. Saludos a todos. Y hoy comenzamos con la lección del tercer trimestre titulada El Poder de la Palabra de Dios. Este es el segmento número 4 de nuestra serie Feliz para Siempre, enfocado en la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Lección 1. Siguiendo a un líder invisible. Textos bíblicos clave. Texto clave. 1 Pedro 1, 8-9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Textos complementarios. Juan 14, 25-26, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 1-5, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 1 Juan 1:1-3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 20, 26-29, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Concepto clave, ver para creer. El tema central de esta lección es la fe en un líder invisible, Jesús, y cómo podemos seguirlo y confiar en él sin haberlo visto físicamente. Este concepto desafía la noción de ver para creer y nos invita a confiar en la presencia y guía del Espíritu Santo. Formato de estudio. Lectura y reflexión. Comenzaremos leyendo los textos bíblicos clave y reflexionando sobre su significado. Discusión de preguntas. Abordaremos 3 preguntas principales que nos ayudarán a profundizar en el tema. Aplicación práctica. Exploraremos cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Preguntas para la discusión. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en Jesús, a quien no hemos visto físicamente? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestra vida diaria como creyentes? ¿Cómo podemos vivir de manera que refleje nuestra fe en un líder invisible? Conclusión. A lo largo de estas 3 semanas, profundizaremos en el poder de la palabra de Dios y cómo nos guía en nuestra vida diaria, incluso cuando no podemos ver físicamente a nuestro líder, Jesús. Oración final. Oremos juntos para que Dios nos guíe y fortalezca nuestra fe mientras estudiamos su palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la guía del Espíritu Santo.
Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en Jesús, a quien no hemos visto físicamente, pero en quien creemos con todo nuestro corazón. Que tu Espíritu nos enseñe y nos recuerde todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Bendice este tiempo de estudio y reflexión, y que podamos aplicar tus enseñanzas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos en la próxima sesión de Feliz para Siempre. Que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias por la introducción a la lección, a la primera lección del tercer trimestre para la Escuela Sabática de los Nuevos Creyentes. Vamos entonces con el tema de la primera parte, o sea, el tema correspondiente al domingo. El domingo nos dice así: mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. Quizás sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones de lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían por el testimonio de ellos tuvieran suficientes evidencias que les sirvieran de fundamento para su fe. Gracias por la introducción, José. Vamos a profundizar en el tema del domingo, que se centra en la obediencia a los mandamientos de Jesús y cómo esto nos ayuda a comprender la diferencia entre el cristianismo y la cultura popular. Tema del domingo: obediencia a los mandamientos de Jesús. Reflexión inicial. Obediencia y comprensión. La obediencia a los mandamientos de Jesús es fundamental para comprender la esencia del cristianismo. Sin esta obediencia, es difícil ver cómo el cristianismo se distingue de la cultura popular. Fe basada en evidencias. Aunque no podemos ver ni escuchar a Jesús físicamente, Dios ha provisto suficientes evidencias a través de las Escrituras y el testimonio de los discípulos para fundamentar nuestra fe. Textos bíblicos para el domingo. 1 Pedro 1, 8-9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aplicación. Este versículo nos recuerda que nuestra fe en Jesús, aunque no lo hayamos visto, nos llena de gozo y nos lleva a la salvación. Juan 14, 25-26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aplicación. El Espíritu Santo nos guía y nos recuerda las enseñanzas de Jesús, ayudándonos a obedecer sus mandamientos. Aplicación práctica. Obediencia activa. La obediencia a los mandamientos de Jesús implica acciones concretas en nuestra vida diaria. Esto puede incluir amar a nuestros prójimos, perdonar a los que nos han ofendido, y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Contraste con la cultura popular. La cultura popular a menudo promueve valores que están en conflicto con los principios cristianos. Al obedecer a Jesús, mostramos una forma de vida diferente que refleja el amor y la justicia de Dios. Evidencias de fe. Aunque no podemos ver a Jesús, tenemos el testimonio de los discípulos y las Escrituras que nos proporcionan una base sólida para nuestra fe. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra obediencia a los mandamientos de Jesús en nuestra vida diaria? ¿De qué manera la obediencia a Jesús nos ayuda a distinguirnos de la cultura popular? ¿Qué evidencias de la fe en Jesús encuentras más convincentes y cómo te ayudan a seguirlo? Conclusión. La obediencia a los mandamientos de Jesús es esencial para comprender y vivir el cristianismo de manera auténtica. Aunque no podemos ver a Jesús físicamente, tenemos suficientes evidencias y la guía del Espíritu Santo para fundamentar nuestra fe y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Oración final. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a obedecer sus mandamientos y a vivir de manera que refleje tu amor y justicia. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a ser un testimonio vivo de tu gracia en medio de la cultura popular. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera parte de la lección. Nos vemos en la próxima sesión para continuar con nuestro estudio. Que Dios los bendiga. Amén. A continuación, profe, le agradecemos que nos haya acompañado en esta primera parte. Vamos entonces con la segunda parte correspondiente al día lunes.
El título, Una vida con Cristo. La información para discutir. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Israel. Millares y millares recorren los lugares por donde Jesús anduvo porque les parece que al hacer esto, la presencia del Salvador se torna más real. La pregunta es, ¿lo consiguen? ¿Crees que un viaje a Israel podría hacer que te acerques más a Jesús? Durante 3 años, 12 discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos de todo lo que él hacía y decía. ¿Cómo podría reunirse o resumirse la obra de Jesús según lo registra Mateo 9:35 en 3 partes? ¿Qué había en la enseñanza de Jesús que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban, según Mateo 7:28 y 29? Tras que los rabinos basaban sus argumentos en tradiciones que habían recibido de otros rabinos, las enseñanzas de Cristo se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los preceptos divinos. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera hoy en la tierra, podríamos pedirle que nos aclarara aquello que no entendemos, como lo hicieron sus discípulos. Ver Mateo 13, versículos 36, Mateo 17, versículo 19 y Juan 9, versículo 2. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos demuestra que esa idea no era correcta o no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó de la veracidad de su resurrección, según la resurrección del Señor. Y según Mateo capítulo 28 y versículo 17, dice que al verle algunos dudaron. Lee Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas y llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Vamos a comentar esta lección, profe. Claro, José. Vamos a profundizar en el tema del lunes, titulado Una vida con Cristo. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida plena y significativa siguiendo a Jesús, incluso sin verlo físicamente. Tema del lunes, una vida con Cristo. Reflexión inicial. Turismo en Israel. Israel es un destino turístico importante debido a su rica historia y significado religioso. Muchos visitan los lugares donde Jesús vivió y enseñó, esperando sentir una conexión más profunda con Él. Presencia real de Jesús. La pregunta es si realmente logran sentir más cerca a Jesús al visitar estos lugares. Aunque un viaje a Israel puede enriquecer nuestra comprensión histórica y cultural, la verdadera cercanía con Jesús se logra a través de la fe y la obediencia a sus enseñanzas. Textos bíblicos para el lunes. Mateo 9 y 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aplicación. La obra de Jesús se puede resumir en 3 partes: enseñar, predicar y sanar. Estas acciones reflejan su misión de traer el reino de Dios a la tierra. Mateo 7, 28-29. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aplicación. Jesús enseñaba con autoridad porque su vida estaba en perfecta armonía con los preceptos divinos, a diferencia de los rabinos que se basaban en tradiciones humanas. Preguntas para reflexionar. ¿Por qué la gente siente que la presencia de Jesús se torna más real al visitar Israel? Reflexión. La experiencia de estar en los lugares donde Jesús vivió puede hacer que su historia se sienta más tangible y real.
Sin embargo, la verdadera presencia de Jesús se experimenta a través de la fe y la relación personal con Él. ¿Crees que un viaje a Israel podría acercarte más a Jesús? Reflexión: un viaje a Israel puede enriquecer nuestra comprensión y apreciación de la vida de Jesús, pero nuestra relación con Él se basa en la fe y la obediencia diaria a sus enseñanzas. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? Reflexión: la experiencia de Tomás nos enseña que la fe no depende de ver para creer. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8:29. La verdadera fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Aplicación práctica. Vivir con fe. Aunque no podemos ver a Jesús físicamente, podemos vivir con la convicción de su presencia y guía en nuestra vida diaria. Obediencia a sus enseñanzas. Siguiendo el ejemplo de Jesús en enseñar, predicar y sanar, podemos reflejar su amor y autoridad en nuestras acciones. Fortalecer la fe. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Jesús. Conclusión. La vida con Cristo no depende de verlo físicamente, sino de vivir en obediencia a sus enseñanzas y confiar en su presencia a través del Espíritu Santo. La experiencia de Tomás nos recuerda que la verdadera bendición viene de creer sin ver. Oración final. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la vida y las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a vivir con fe y obediencia, confiando en tu presencia y guía en nuestra vida diaria. Que podamos reflejar tu amor y autoridad en nuestras acciones, y fortalecer nuestra relación contigo a través de la oración y el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda parte de la lección. Nos vemos en la próxima sesión para continuar con nuestro estudio. Que Dios los bendiga. Tourism in Israel Wikipedia. Gracias, profe. Así llegamos a la tercera parte, que corresponde al tercer día de la semana, día martes. El título: Vivir con Cristo sin verlo. Comentario dice: ¿cómo podemos saber que algo es cierto? Segunda pregunta: ¿qué es la verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner en práctica el famoso dicho que dice: ver para creer. Es cierto, es verdad que la pregunta ¿cómo podemos saber que algo es cierto? ¿Qué es verdad? Y nos sentimos orgullosos cuando decimos ver para creer. Si alguien vive en un ambiente donde se ridiculiza la existencia de lo sobrenatural y se cree que únicamente es real aquello que se percibe mediante los sentidos, ¿cómo podrá sobreponerse a esos prejuicios? No tan solo para creer, sino para seguir a un Jesús invisible. Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús y lo único que llegaba a conocimiento de él eran rumores respecto a la obra de Cristo, por lo que una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Cuál era esa pregunta? En el libro de Mateo, el capítulo 11 y los versículos 2 y 3 encontramos la respuesta. Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras: yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, registrada en Juan capítulo 1 versículo 34, parecen contradecir lo que está preguntando en este momento. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hallan exentos de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo durante ese año. A pesar de que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo, Jesús no la contestó en forma directa. ¿Qué les dijo el maestro a los discípulos de Juan? Revisa Mateo capítulo 11, versículos 4 al 6. La respuesta de Jesús fue
fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías de Isaías 35, versículos 4 al 6 y también de Isaías 61, versículos 1 y 2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables de que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aún sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Revisa el libro de Hechos, capítulo 17 y el versículo 27. Comentario, profe. Claro, José. Vamos a profundizar en el tema del martes, titulado Vivir con Cristo sin verlo. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo podemos saber que algo es cierto y cómo podemos vivir una vida de fe en Jesús, a pesar de no verlo físicamente. Tema del martes, vivir con Cristo sin verlo. Reflexión inicial. ¿Cómo saber que algo es cierto? La pregunta de cómo podemos saber que algo es cierto y qué es la verdad ha desconcertado a los pensadores a lo largo de la historia. En un mundo que a menudo ridiculiza lo sobrenatural y valora solo lo que se puede percibir con los sentidos, la fe en un Jesús invisible puede ser un desafío. Ver para creer. La famosa frase ver para creer refleja una actitud común, pero la fe cristiana nos llama a creer sin ver, basándonos en la evidencia de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo. Textos bíblicos para el martes. Mateo 11, 2-3. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Aplicación. Incluso Juan el Bautista, quien había declarado que Jesús era el Mesías, tuvo dudas cuando no pudo ver personalmente lo que Jesús estaba haciendo. Esto nos muestra que la duda puede afectar a cualquiera, incluso a los más consagrados. Mateo 11, 4-6. Respondiendo Jesús, les dijo, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aplicación. Jesús no respondió directamente a la pregunta de Juan, sino que señaló las obras que cumplían las profecías de Isaías, Isaías 35, 4-6, 61, 1-2. Esto nos enseña que la fe se basa en la evidencia de las obras de Dios y el cumplimiento de las Escrituras. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto? Reflexión. La certeza en la fe cristiana viene de la evidencia de las Escrituras, el testimonio del Espíritu Santo y las obras de Dios en nuestras vidas y en el mundo. ¿Qué es la verdad? Reflexión. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14, 6. La verdad en el cristianismo se encuentra en la persona de Jesús y en sus enseñanzas. ¿Cómo podemos superar los prejuicios para creer en un Jesús invisible? Reflexión. Superar los prejuicios requiere abrir nuestro corazón y mente a la obra del Espíritu Santo, estudiar las Escrituras y buscar experiencias personales con Dios a través de la oración y la comunión con otros creyentes. Aplicación práctica. Fe en la palabra de Dios. Aunque no podemos ver a Jesús físicamente, podemos confiar en la veracidad de las Escrituras y en el testimonio del Espíritu Santo. Evidencia de las obras de Dios. Al igual que Jesús señaló las obras que cumplían las profecías, podemos ver la evidencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo a nuestro alrededor. Vivir con fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Vivir con fe significa confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver físicamente a Jesús. Conclusión. Vivir con Cristo sin verlo físicamente puede ser un desafío, pero la fe se basa en la evidencia de las Escrituras, el testimonio del Espíritu Santo y las obras de Dios. La experiencia de Juan el Bautista nos recuerda que incluso los más consagrados pueden tener dudas, pero la fe se fortalece al confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. Oración final. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a vivir con fe y a confiar en tus promesas, incluso cuando no podemos ver físicamente a Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra fe, y que podamos ver la evidencia de tus obras en nuestras vidas y en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta tercera parte de la lección. Nos vemos en la próxima sesión para continuar con nuestro estudio. Que Dios los bendiga.
How do we know what's true? Yale University Press. https://yalebooks.yale.edu/2017. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.